Diciembre de 1945. Un escuadrón de aviones de la Marina de Estados Unidos desaparece en la costa de Florida. Marzo de 1918. Un enorme carguero de la Armada que se dirige a Baltimore se esfuma sin dejar rastro. Con el paso de los años desaparecen muchos más barcos y aviones en un área de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar abierto. Una fuente de misterio, leyenda y miedo. El Triángulo de las Bermudas. Hoy, gracias a la tecnología, podemos eliminar las aguas capa a capa y desvelar un paisaje oculto. Drenaremos el Triángulo de las Bermudas. Exploraremos sus rincones más oscuros, abriéndonos camino en las profundidades. Adentrándonos en algunos de los mayores misterios del Triángulo. Cuando se haya drenado el agua, ¿qué encontraremos en el fondo del Triángulo de las Bermudas? Drenar el Triángulo de las Bermudas. Bermudas. Un oasis a 1046 kilómetros al este de Estados Unidos. Durante siglos ha acogido el transporte por el Atlántico. Sin embargo, las aguas de la isla ocultan una amenaza mortal. Bermudas es tanto una zona increíblemente atractiva como reticente para los marineros que no tienen experiencia en navegar en sus aguas. El nombre de Bermudas infunde miedo a los marineros. Era conocida como la Isla de los Diablos. La paradoja de Bermudas como paraíso es que durante los primeros 200 o 300 años era un cementerio de barcos. Como guardián de barcos hundidos, el trabajo de Philippe Rouillat es rastrear y monitorizar los naufragios históricos de las Bermudas. Y aquí hay suficientes para mantenerse ocupado. De hecho, estas aguas han conseguido albergar hasta 300 embarcaciones. ¿Por qué naufragan tantos barcos en estas aguas tan cristalinas y tan cerca de tierra? Hoy, Philippe visitará varios navíos hundidos que podrían arrojar algo de luz en este misterio. En primer lugar, el Mary Celestia, un barco de vapor con el casco de hierro que llevaba provisiones durante la Guerra Civil Americana. Zarpó de Bermudas, bajó por la orilla sur y desapareció justo aquí. Algo bastante curioso porque estamos solo a 800 metros de la costa. Ocurrió un día en el que el agua estaba en calma. Hay mucha intriga sobre esto. Estamos intentando averiguar cómo ocurrió. Yace a tan solo 15 metros bajo el agua. Aún se puede distinguir la característica rueda de paletas del navío. Alrededor de la costa hay otra embarcación, el Constellation. Y un poco más lejos otra, el Montana. De hecho, según los informes de Philippe, los barcos hundidos rodean la isla de Bermudas por completo. Está claro que hay algo ahí fuera que plantea una terrible amenaza para los navíos. Para responder a esto y a otros míticos misterios del Triángulo de las Bermudas, necesitamos ver qué hay bajo el agua. Necesitamos drenar el océano capa a capa para revelar poco a poco un paisaje extraordinario, nunca visto hasta ahora. Solo es posible ver las profundidades del Triángulo de las Bermudas gracias a una avanzada tecnología llamada mapeo por sonar. El mapeo por sonar despide ondas sonoras al suelo del océano. Las señales de retorno muestran la forma del objeto y la profundidad a la que se encuentra. Es la tecnología sonar la que puede ser de ayuda para destapar la causa de los cientos de naufragios que rodean la isla.
Hola, ¿cómo estás, Nick? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? El geólogo Nick Hutchins es un buscador de oro de nuestros días. Hoy va a utilizar el mapeo por sonar para cazar señales de formaciones específicas bajo el agua, cerca de donde se encuentran algunos naufragios de Bermudas. Lo que buscamos son depósitos minerales que podrían tener la forma de antiguas fumarolas, de fuentes hidrotermales conocidas como fumarolas negras. Nick cree que las fumarolas ahora extintas podrían contener metales y minerales poco comunes. Vamos en busca de oro y cobre. En esa corteza que ves hay platino, cobalto, níquel y materiales poco frecuentes pero importantes, ya que son vitales para la tecnología moderna. Con objeto de localizar metales de valor, Nick cuenta con un dispositivo sonar multihaz. Los datos revelan un paisaje submarino extraordinario alrededor de Bermudas, incluyendo lo que parece ser un acantilado. Hay una especie de meseta grande. Lo llamamos el acantilado. Llegas al lateral y después hay una pendiente de unos 60 grados y 350 brazas de profundidad. Las vistas son fascinantes. Pero ¿por qué hay un saliente de una montaña submarina lejos de la costa de Bermudas? Para encontrar el sentido tenemos que ver una foto más grande. Utilizando la información sonar más actualizada de la isla, hoy podemos trenar virtualmente toda la zona. Sin el agua, la pequeña isla parece posarse en la espectacular cima de una montaña. Un monte submarino de casi 5 kilómetros que se alza solitario en medio del océano Atlántico. ¿Cómo ha llegado aquí? La razón por la que la isla está aquí hoy es porque en este punto aislado de la placa oceánica tuvo lugar una erupción volcánica muy significativa debido a la fase de desarrollo del océano Atlántico. El volcán creció y creció durante millones de años hasta que finalmente sobrepasó la superficie del océano. Entró en erupción y dio lugar a una isla volcánica gigantesca que hoy se sitúa a casi 1000 metros por encima del nivel del mar. Después de que el volcán se extinguiera hace 30 millones de años, el viento y la lluvia erosionaron la montaña hasta convertirla en meseta. Entonces, debido a que subió el nivel del mar tras la edad de hielo, Bermudas quedó reducida a una pequeña isla encima de un monte submarino. Hoy han crecido arrecifes en las laderas de este viejo volcán y rodean toda la isla de Bermudas. Los arrecifes de Bermudas son una barrera natural para protegernos de la furia del océano, pero también han sido un triste destino para muchos marineros. Estos arrecifes son potencialmente mortales para los barcos, pero lo que hay en ellos plantea una amenaza aún más peligrosa. En la isla son conocidos como hervidores o salientes. Los salientes se forman por un tipo de alga rocosa y por las conchas de millones de pequeños moluscos. Juntos crean una estructura caliza increíblemente dura que puede crecer hasta 10 metros desde el fondo del mar, pudiendo a veces salir a la superficie cuando la marea está baja. El material de los salientes es en realidad más duro que el del arrecife que los rodea, razón por la que han sobrevivido y por la que el proceso persiste. Por tanto, cualquier embarcación, ya sea de madera o metal, que se encuentre con una de estas formaciones, podría sufrir un serio impacto. En ocasiones, los salientes tienen áreas afiladas. Estas pueden perforar el casco de un barco como un abrelatas, hundiéndolo en minutos. Y pueden ser mortales cuando el agua está en calma. Una de las ironías de los salientes es que son más visibles cuando hay olas y tormenta. De hecho, a veces, cuando más peligrosos son los salientes, es en días en los que el agua está en calma porque no se ven nada. Los salientes han causado muchos de los naufragios de Bermudas, entre ellos el del Mary Celestia. Esta oculta amenaza rodea Bermudas, un legado mortal de su pasado volcánico. Drenar la isla de las Bermudas ha ayudado a explicar cientos de naufragios encontrados aquí.
Pero este es solo un pequeño rincón de un gran triángulo formado por Bermudas como punto norte, por Puerto Rico al sur y por la costa de Florida, que representa el vértice occidental. Y es un avión de la Segunda Guerra Mundial procedente de Florida el que protagoniza el mito más conocido del Triángulo de las Bermudas, el vuelo 19, la patrulla perdida. Hoy un equipo de submarinismo se dispone a buscar un avión implicado en los desconcertantes eventos de ese día. A medida que drenemos más, ¿encontraremos pruebas que ayuden a resolver este misterio? 5 de diciembre de 1945. 5 torpederos Avenger despegan de la estación aérea Fort Lauderdale en Florida. El vuelo 19, su nombre en clave, está de misión rutinaria de entrenamiento aéreo por toda la costa atlántica. Al mando está el teniente de la Marina Charles Taylor, un piloto altamente experimentado. Ha liderado docenas de misiones de entrenamiento, pero no conoce muy bien esta zona costera en particular. En plena misión las cosas empiezan a ir mal. El teniente Taylor informa que tiene problemas con la brújula. El tiempo empeora con rapidez y pronto se pierden irremediablemente. Un Martin PMB Mariner parte en misión de rescate para localizar la patrulla y guiar a los pilotos de vuelta a casa. El Mariner manda un mensaje rutinario, pero después de aquello, nunca se vuelve a saber de él. No se han encontrado restos del vuelo 19 o del avión de rescate Mariner. Se han propuesto multitud de raras y fabulosas teorías para explicar la desaparición de estos aviones. Desde abducciones alienígenas a los efectos de niebla electromagnética. Es más probable que los pilotos se perdieran, se quedaran sin combustible o tuvieran que amerizar en alguna parte del océano. El Mariner y el vuelo 19 tuvieron problemas en algún lugar de la zona que rodea las Bahamas. Y por primera vez, hoy es posible drenar este área de casi 5 kilómetros de profundidad hasta el suelo marino. El drenaje revela una gran y uniforme área submarina conocida como la llanura abisal. Es como un desierto submarino gigante. Es fácil darse cuenta de por qué nunca se han descubierto restos del avión. Pero hoy, 70 años después, por fin estamos cerca de encontrar el avión de rescate Martin Mariner. Mike Barnett es un buceador técnico especializado en ubicar aviones desaparecidos. Ha pasado años investigando el incidente del vuelo 19 y ahora cree que sabe de buena tinta dónde se estrelló el Mariner. Intenté recrear en mi mente la ruta aérea que podría haber seguido el avión y dónde podría haber caído. La ruta empezaría aquí, en la estación aérea naval de Banana River, donde despegó el avión. Luego viajó al norte hasta Cabo Cañaveral y después se dirigió al área de búsqueda que le habían asignado. Sabemos que media hora después de despegar se avistó una explosión. Un carguero registró una explosión en medio del aire. Cuando el navío se acercó, no encontraron restos. O se hundió o la corriente del Golfo se llevó los restos. Hoy Mike y su equipo están listos para buscar los restos del avión desaparecido. La zona que vamos a investigar hoy está a 70 metros de profundidad, a unos 80 kilómetros de la costa. Creemos que es un área sospechosa que merece ser analizada porque está dentro de la zona, un poco al norte de donde esperábamos, pero la influencia de la corriente del Golfo podría haberlo llevado allí. Los pescadores locales han informado de restos en este área y Mike va a buscarlos con su sonar. Acabamos de pasar el punto. No se percibe. Es bastante pequeño, lo que te esperarías de un avión. Llegados a este punto es hora de ponerse el traje e ir a mirar. Vamos, vamos, vamos. El punto está a casi 70 metros de profundidad.
Mike cree que podría ser un avión, pero aún no puede asegurar que sea el Mariner. La visibilidad a esa profundidad es muy limitada y la fuerte corriente convierte la búsqueda en desafiante. Estamos cerca. Hay un montón de peces. Las ruinas atraen a los peces, así que estamos cerca. Entonces, entre la oscuridad, los buceadores detectan algo. Es el tren de aterrizaje del avión. Y a tiro de piedra, el fuselaje oxidado de un gran avión. Esta zona es muy interesante para que haya restos de avión. La estructura está intacta. Normalmente, con el paso del tiempo, estos aviones son solo pequeñas piezas o trocitos en el suelo marino. Así que ver algo así es espectacular. ¿Podría ser este el naufragio del avión de rescate Mariner? El próximo paso es registrar cualquier indicio que pueda identificar el avión. Detectan pilones en las alas, lo que le da aspecto de que podría haber sido usado para enganchar pontones. Podría tratarse de un hidroavión. Los ojos de buey de los laterales del fuselaje son exactamente los que se esperaría encontrar en un Mariner, mientras que la forma del estabilizador horizontal le resulta familiar a los buceadores por fotos del avión. Parece ser que podría ser el hidroavión Mariner, pero el equipo todavía no ha encontrado una prueba decisiva. Definitivamente es un avión. Quiero ser muy cuidadoso con lo que digo, pero hay características muy interesantes. Hay muchos rasgos típicos que suelen tener los aviones de rescate. Quiero volver y ver las fotos y los vídeos. Estoy emocionado, muy emocionado. Es algo que garantiza un mayor escrutinio. Mike necesita una opinión experta para identificar el avión, así que va a enseñarle la sesión fotográfica a un historiador de aviación, Roy Stafford. Roy es un antiguo piloto de la Marina de Estados Unidos y una autoridad en aviación militar americana. Este es el comienzo de la inmersión. Hemos llegado hasta el fondo y hemos seguido la corriente hasta encontrar el naufragio. Como puedes ver, empezamos a ver algunos restos que iban apareciendo. En principio hemos bajado con la esperanza de encontrar el Martin PMB Mariner, pero a medida que hemos recorrido la zona y buscado los restos, hemos visto piezas que no se corresponden con él. Por tanto, nos queda la pregunta de qué avión es. Bueno, por el sistema de frenos y las ruedas, podría ser un avión posterior a la Segunda Guerra Mundial. Vale. Salta a la vista. Está claro que es una parte de la cabina, de la ventana principal. Roy está 100% seguro de que estos restos no pertenecen al Mariner que han estado buscando. Pero si este naufragio no es el avión de rescate desaparecido, ¿entonces qué es? La respuesta podría ayudar a resolver otro misterio del triángulo. Esto de aquí es interesante. El ojo de buey que ves podría estar ahí para poner una cámara. Exacto, y se pueden ver varios de ellos por dentro. Son muy prominentes y llaman la atención. Se ve que es un avión con dos motores. Eso reduce las opciones. Solo hay dos posibilidades, dos pilones, uno a cada lado. Podría ser o un RB-66 que no tendría sentido que estuviera en esta zona, o un A-3 de la Marina. A Roy no le lleva mucho tiempo concluir de qué tipo de avión se trata. Es, sin ninguna duda, un A-3 Sky Warrior. Comparando el fuselaje y los pilones bajo las alas, el barrido con el detalle horizontal, el hecho de que el tren de aterrizaje se haya retraído en el fuselaje, son indicios absolutos de que se trata de un A-3 Sky Warrior. El A-3 Sky Warrior fue el avión de la Marina de Estados Unidos más grande de su época. Los archivos de la Marina muestran que uno de ellos se estrelló en 1960 mientras intentaba aterrizar en un portaaviones en la zona. Es bastante probable que los restos que Mike y su equipo han encontrado correspondan a dicho A-3. Sin embargo, el vuelo 19 y el avión de rescate Mariner siguen desaparecidos. La búsqueda para encontrar este avión continúa. Sabemos que está ahí fuera, solo es cuestión de encontrar el sitio exacto. Si tuviéramos que drenar la gran llanura abisal que rodea las Bahamas, en algún lugar encontraríamos casi seguro la patrulla perdida.
Y según el estado de otros aviones naufragados encontrados en terreno submarino, este es el aspecto que deberían tener después de 7 décadas bajo el mar. A medida que drenamos más agua del Triángulo de las Bermudas y nos adentramos en las profundidades, nos encontramos con otro extraño fenómeno. En las Bahamas hay antiguas leyendas que hablan de monstruos marinos escondidos en cuevas submarinas. Bestias que devoran gente y barcos. Hoy los científicos han descubierto la extraordinaria verdad tras estas leyendas. A casi 90 kilómetros de la costa de Florida, en el punto occidental del Triángulo de las Bermudas, residen las Bahamas, un archipiélago de más de 700 islas. Aquí es donde encontramos una de las fuerzas naturales más misteriosas del Triángulo. Remolinos que, según las leyendas locales, pueden succionar gente y barcos. Si drenamos 5 kilómetros de océano, divisamos un paisaje impresionante. Las Bahamas se sitúan sobre una gran meseta caliza que emerge del fondo del mar. Se conoce como el Gran Banco de las Bahamas. Sus acantilados son más altos que todos los que hay en tierra seca, de unos 5.000 metros, casi 3 veces más altos que el Gran Cañón. Más cerca de la costa se da otro fenómeno. Una de las formaciones rocosas más extrañas encontradas en todo el mundo: los agujeros azules. Cavidades submarinas gigantes que se extienden multitud de metros bajo el nivel del mar. El agujero azul de Dean es el más grande y el más profundo de todos. Tom Ayliffe es uno de los líderes mundiales de expertos en agujeros azules y es muy consciente de sus peligros. Ha habido casos en los que la gente se acerca demasiado al borde y hay una pendiente de arena muy empinada que cae de lleno en el agujero azul. Si no tienes cuidado y das un paso más allá del saliente, caes de lleno en él. Con el paso de los años, el agujero azul de Dean se ha cobrado bastantes vidas. Los isleños tienden a mantenerse alejados, advertidos por historias sobrenaturales alarmantes. En las Bahamas hay un montón de historias y leyendas urbanas sobre los agujeros azules. Una de ellas es que hay un monstruo llamado el Lasca que vive en el agujero azul y el agua que va y viene es en realidad el Lasca, este monstruo cuando inhala y exhala agua. Hay historias de embarcaciones que se acercaron al agujero azul y que fueron succionadas por la inhalación del Lasca. Sorprendentemente, Tom ha visto remolinos en el agujero azul de Dean, tal y como cuentan las leyendas. Cuando sube la marea, se puede ver cómo 3 vórtices o remolinos tragan agua simultáneamente en la cavidad. Tom está convencido de buscar una explicación racional a este extraño fenómeno. La marea ha tenido algo que ver, pero ¿podría haber también otras fuerzas operando en las desconocidas profundidades del agujero azul de Dean? La única forma de saberlo es buceando. Tom lleva más de 20 años explorando los agujeros azules de las Bahamas y nunca le dejan de sorprender. Son portales a otro mundo. Cuando buceamos en ellos, es como ir a un lugar que no parece de este planeta. Los agujeros azules son formaciones naturales poco comunes que los geólogos creen conocer. En la última edad de hielo, el nivel del mar era más bajo. En aquel entonces, toda esta piedra caliza sobresalía en la superficie. La lluvia ácida penetró la piedra caliza, erosionando la roca. Finalmente, el techo de una de las rocas se derrumbó
creando la característica forma de botella del agujero azul. Debido a la subida del nivel del mar al final de la edad de hielo, toda la formación quedó sumergida. Tom se sumerge en el agujero azul de Dean y de repente este se ensancha. Cuando nos sumergimos a una profundidad de unos 20 metros, hay todavía como 50 metros bajo nuestros pies, según la cámara hiperbárica. A medida que nos sumergimos 20 metros más, vuelve a ensancharse y dobla su tamaño. Puede que unos 90 metros. Entonces, 30 metros más abajo, Tom localiza lo que parecen ser túneles laterales que salen del canal principal. Son pequeños, pero ejercen una poderosa fuerza de succión. Hay corrientes fuertes que intentan succionarte. Solo nos acercamos un poco, pero al volver tuvimos que cogernos los unos a los otros de las manos y empujarnos para librarnos de ellas. A casi 50 metros, Tom está en el límite de su experiencia en buceo. Nunca se ha aventurado a descender tanto. Un pequeñísimo número de buceadores expertos se ha atrevido a descender a la increíble cifra de 200 metros. Pero las profundidades albergan un vasto terreno sin explorar. Si drenásemos el agujero azul de Dean lo suficiente, revelaríamos no solo la gran forma embotellada de la cavidad, sino también la existencia de una red de túneles y fisuras que se extienden por las profundidades. Es la fuerza del agua que entra y sale de estos túneles la que genera el efecto de remolino, más que un mítico monstruo marino. Sin agua, el agujero azul de Dean es una estructura geológica abominable aún desconocida. Puede que los agujeros azules de las Bahamas tarden en revelar sus secretos, pero albergan muchos fenómenos inexplicables del Triángulo de las Bermudas. Hay leyendas extrañas acerca de gigantescos muros de agua que aparecen de la nada. Y una curiosa sustancia bajo el agua cubre el lecho marino con el poder suficiente para destruir barcos. Marzo de 1918. Un navío de la Marina de los Estados Unidos zarpa de Barbados. El USS Cyclops es un gran buque carguero de 19.000 toneladas. Transporta un cargamento de manganeso y cuenta con una tripulación de 309 hombres. Solo un día después de zarpar, a medida que se adentra en una de las zonas más profundas del Triángulo de las Bermudas, el Cyclops desaparece sin más. No hay rastro del gigantesco barco y su tripulación nunca ha sido hallada. Para Marvin Barrage, la historia toma forma de tragedia personal. Mi tío abuelo, Lawrence Merkel, era bombero a bordo del barco. Tenía 20 años y es uno de los 309 desaparecidos. Normalmente, cuando los barcos desaparecen, se encuentra algo. Ya sea una parte del bote salvavidas, cargamento, algún resto del naufragio, siempre aparece algo. En este caso, nada. La ausencia de cualquier resto de naufragio provocó al poco tiempo alocadas teorías. Surgieron toda clase de historias bizarras. Un periódico de Washington, D.C. afirmaba que lo habían asaltado, lo habían convertido en un barco pirata y surcaba las aguas del Amazonas. Otros decían que lo había asaltado un submarino alemán. Incluso que lo había atrapado un pulpo gigantesco. Había fotos de tales incidentes en varios periódicos del país. Marvin ha dedicado su carrera a averiguar qué le ocurrió realmente al Cyclops. Ha analizado cada documento y registro relacionados con el navío. Se necesitan décadas de cuidadosa investigación, pero hoy cree que ha identificado una debilidad letal en el diseño del barco. En esa época era el navío de la Marina de Estados Unidos más grande y rápido a flote. Tenía el fondo plano, se inclinaba fácilmente. Podría inclinarse unos 50 grados a un lado y unos 40 por el otro.
Ese fallo se pudo haber pasado por alto causando una gran catástrofe. De modo que, dada la tendencia del barco a inclinarse, ¿ocurrió algo que lo hizo volcar? ¿Algo extraordinario? Durante siglos los marineros han contado historias de olas aisladas. Enormes masas de agua que aparecen de la nada y que arrasan con cada barco que haya en su camino. Las olas solitarias han sido una leyenda durante cientos y cientos de años. Los marineros volvían y contaban que habían visto estas olas y que habían vivido la experiencia y habían sobrevivido. Según el doctor Simon Boxall, no se pueden seguir ignorando estas viejas historias. Con la ayuda de satélites podemos observar el mundo entero en pocos días y durante más de 20 años hemos observado y medido extrañas olas que en algunos casos han excedido los 30 metros. Por lo tanto, sí existen. Ocasionalmente las olas gigantes hasta se han grabado en vídeo. Esta, del invierno de 2012, se estrella contra un barco de emergencias en el Mar del Norte. Dados los desajustes climáticos extremos del Triángulo de las Bermudas, ¿podrían darse olas gigantes aquí en una escala similar? Estamos en el Atlántico Norte y de vez en cuando se dan tormentas ecuatoriales, huracanes y temporales procedentes del Golfo de México. Ambas cosas juntas conforman un mar muy confuso y turbulento con olas gigantes. Por tanto, las aguas turbulentas del Triángulo produjeron una gran ola lo suficientemente grande como para hundir el Cyclops. El Triángulo de las Bermudas siempre ha sido considerado una zona misteriosa. Ahora usamos la más avanzada tecnología para drenar capa a capa, destapar los mitos y averiguar qué ocurre en realidad. Sin embargo, a veces solo la ciencia experimental basta para encajar el viejo puzzle. El tanque de olas del laboratorio Coast en la Universidad de Plymouth, al sur de Inglaterra, es uno de los tanques de olas más avanzados del Reino Unido. Puede simular una amplia variedad de estados oceánicos que se suceden en el Triángulo de las Bermudas. Aquí los científicos se toman muy en serio la noción de olas aisladas o extrañas. Vamos a empezar con una simulación a 16 metros. Hoy, los oceanógrafos llevan a cabo un experimento para determinar si una ola aislada podría haber hundido un gran navío como el desaparecido barco de la Marina, el Cyclops. El equipo cuenta con un modelo a escala comparable al tamaño del Cyclops. Lo pondrán directamente en el paso de una de las extrañas olas. Primero generan un patrón de ola normal. Con olas equivalentes a 7 metros, la embarcación permanece estable. Pero cuando simulan un impacto de dos tormentas convergiéndose, el patrón de las olas cambia. Y de repente, como de la nada, una ola solitaria. Es el equivalente a una ola de más de 15 metros y el impacto al modelo en escala es evidente. Por tanto, hay pruebas de que una ola solitaria podría haber hundido teóricamente el Cyclops. Pero hay otro extraño fenómeno que también podría ser el culpable de la desaparición del barco. Para verlo, necesitamos drenar más agua del Triángulo de las Bermudas. En el lecho marino, a una profundidad de 300 metros, se pueden encontrar restos de un material lechoso y ceroso. Una parte de su extensión puede cubrir un área más grande que Manhattan. Se trata de una sustancia llamada hidrato de metano. Este hidrato de metano se forma como resultado de material de la superficie, material orgánico, plantas, peces muertos y plancton, que se hunden y se deterioran, hasta descomponerse en bacterias y microbios.
Esta sesión de fotos muestra mucho hidrato de metano en el fondo del mar. El metano también puede quedarse atrapado en huecos del lecho marino. En 1981, en el Mar del Sur de China, un barco perforador da con una bolsa de gas poco profunda, provocando un estallido. A medida que el gas sale a la superficie, el barco se desestabiliza más y acaba volcando y hundiéndose. Cualquier movimiento a gran escala en el fondo del mar, como un terremoto o un movimiento de placas, podría mover una losa sustancial de hidrato de metano que podría convertirse en gas al salir a la superficie. Por tanto, una emisión de hidrato de metano podría haber provocado que volcara el Cyclops. Sobre todo porque era propenso a volcar debido a su diseño. Pero la única manera de determinar lo que ocurrió realmente al barco es encontrar sus restos. Después de haber estudiado todo lo que he podido sobre la distancia aproximada hasta la que podría haber llegado el barco desde que dejó el puerto, creo que pudo haberse hundido un día después de zarpar y que pudo haber volcado alrededor del área norte de Puerto Rico. Marvin tiene la esperanza de que se encuentre algún día el lugar del naufragio. Encontrar el lugar donde se hallan los restos del Cyclops, justo con los de mi abuelo y todos los demás que iban a bordo, significaría mucho. Pero si los cálculos de Marvin son correctos, no será fácil encontrarlo. El drenaje de la zona revela una fosa de hasta 8 kilómetros de profundidad. La fosa de Puerto Rico. Aquí es donde el triángulo alcanza su punto más profundo. De hecho, es el punto más profundo de todo el Atlántico. A medida que los científicos han explorado la gran formación submarina, encuentran lo que podría ser el secreto más mortal del Triángulo de las Bermudas. El origen de un tsunami potencialmente devastador. La parte más profunda del Triángulo de las Bermudas, la fosa de Puerto Rico, podría albergar un secreto mortal. Por tanto, los científicos se apresuran a explorar esta inaccesible región submarina. En el Laboratorio de Imágenes Remotas de la National Geographic Society han desarrollado una nueva y radical tecnología para grabar el fondo del océano. Se llama DropCam. Perfecta, está lista. Tras años de desarrollo, el ingeniero jefe Eric Berkenpass está preparado para probar su cámara en el océano de Chile. Es manual. Un peso adecuado sumerge la cámara. Todavía recuerdo las mariposas en el estómago de cuando lo tiramos por la borda al océano. Cuando el equipo la puso en marcha en la fosa de Puerto Rico, tardó 1 hora y media en recorrer los 8 kilómetros hasta el fondo. Estaba programada para pasar varias horas más en el fondo del mar, luego volver a la superficie y emitir su posición. Hay un gran sentimiento de alivio cuando oyes por primera vez esa baliza de VHF en tu radiotransmisor y lo ves en el satélite. Estas son unas de las primeras imágenes del fondo de la fosa de Puerto Rico, a 8 kilómetros de profundidad. El proyecto de imágenes del fondo marino nos ha proporcionado una ventana a una de las regiones más inexploradas del planeta Tierra. Sin embargo, las imágenes son una serie de capturas que inmortalizan un área de tan solo unos metros cuadrados. Para drenar toda la fosa de Puerto Rico necesitamos mucha más información. El científico del Servicio Geológico de Estados Unidos, Uri Stenbrink, intenta mapear toda la fosa y cree que es necesario hacerlo. Empezamos a investigar la fosa porque geométricamente es muy similar a la fosa de Sumatra, donde ocurrió el terremoto de Sumatra en 2004 y el gran tsunami. Resulta preocupante, porque un terremoto de magnitud 9 en la fosa de Puerto Rico podría desencadenar un tsunami que asolaría la costa este de Estados Unidos e incluso Europa.
El equipo de Uri utiliza vehículos submarinos guiados por control remoto, llamados ROVs, para escanear la fosa y evaluar el nivel de amenaza del tsunami. Los ROV emiten impulsos sonar para obtener una señal lo más precisa posible. El mapeo en 3D revela grandes desfiladeros submarinos. En algunas de las fosas tectónicas, a veces hay muros que pueden alcanzar el kilómetro de alto o algo así. Los geólogos han descubierto que la fosa se formó debido a que el borde de la placa tectónica de América del Norte se situó debajo de la placa del Caribe y simultáneamente hizo fuerza contra ella. Pero lo que los nuevos datos sugieren hoy es que podría tratarse de un terreno ideal de movimientos de placas. Podrían mover rocas que ocupan cientos de kilómetros cuadrados, del tamaño de grandes ciudades o más. El grosor de las rocas podría ser de 200 metros o más. Así que estamos hablando de 10 o 20 kilómetros cúbicos. Por tanto, un movimiento de tierra submarino de esta escala podría ser una amenaza potencial para el este de Estados Unidos, provocando un tsunami tal y como teme Uri. Piensa en Boston, en Charleston, en Baltimore, y piensa en todas las centrales nucleares que están en la costa. Así que hay que estar preparado. El terrorífico impacto de un tsunami en una central nuclear que no esté lo suficientemente protegida se entiende muy bien después del desastre de Fukushima de 2011. Para que se diera un terremoto de tal calibre en Estados Unidos, tendría que haber un terremoto de magnitud 9 en la fosa. Para entender las probabilidades de un terremoto a esa escala, el equipo de Uri cogió muestras de roca de la fosa y la analizó en el laboratorio. Lo que aprendieron será un alivio inmenso para todos los habitantes de la costa este. Aunque si vives cerca de la fosa podría seguir siendo desastroso. Desde nuestro conocimiento, no estamos seguros de que se den terremotos tan grandes. Pero no decimos con eso que no se puedan dar grandes terremotos de magnitud 8 u 8,5. También podría pasar. Puede que no llegasen a la costa este de Estados Unidos, pero aún así causarían un daño tremendo en el Caribe. También es posible que un terremoto formado en la fosa emitiera hidrato de metano, un indicio más que podría ser responsable de algunas de las famosas desapariciones de la zona. Los datos de Uri nos permiten drenar 800 kilómetros de la fosa de Puerto Rico. Dada su gran escala e inmensa profundidad, quizá no es de extrañar que muchos de los barcos y aviones desaparecidos del Triángulo sigan en paradero desconocido. Hay acantilados espectaculares en sus profundidades. Es verdaderamente un paisaje impresionante, situado al fondo del Océano Atlántico, a 8 kilómetros de profundidad. Drenar el Triángulo de las Bermudas nos ha mostrado por primera vez un abanico despampanante de terreno variado, incluyendo algunas de las más extrañas formaciones conocidas hasta ahora en nuestros océanos. Los mitos y leyendas del Triángulo persisten y están profundamente arraigados. Ya hemos descubierto que los peligros de esta zona no parecen venir de fenómenos sobrenaturales, sino de la mortal fuerza de la propia madre naturaleza.